cuando... Tengan todos buenas tardes. En este cuarto día del primer Congreso Internacional, doctor Carlos Federico Rodríguez, tengo el placer de presentar para ustedes a la doctora Haxel Salazar desde México, la cual nos estará hablando de esta interesante ponencia sobre el manejo del semen fresco, refrigerado y congelado en cuanto a la inseminación artificial en equino. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por su participación y las cámaras y el micrófono son suyos. Muchísimas gracias. Me voy a ir un poquito rápido con la presentación porque yo hablo bastante y siempre me extiendo. Entonces tenemos poquito tiempo. Las preguntas ya saben en el chat de WhatsApp. Ok, comencemos con la historia un poquito. Obviamente la inseminación artificial en equinos y en muchísimas especies lleva haciéndose varios años, pero en equinos comenzó en el siglo XIX en Rusia y en los últimos 15 a 20 años se ha visto intensificada y mejorada hasta perfeccionada este tipo de técnicas. Ahora tenemos muchísima más información para llevarla a cabo. ¿Qué es la inseminación artificial? Básicamente consiste en la colección de semen equino, en este caso, de un garañón de valor genético, generalmente, no en todos, pero generalmente es de esta manera, y ese semen se introduce por medio de inseminación artificial, no hay una penetración al útero de la yegua. Básicamente ese es el significado. ¿Qué ventajas tiene y por qué se ha implementado? Pues para empezar hay mejoramiento genético, ya que tú seleccionas el semental con la yegua que quieres cruzar. Ya no está viendo una monta natural, ya no es dejar los caballos en un pastizal a que ellos se reproduzcan. Estás mejorando, estás siendo mucho más eficiente. Tienes mejor aprovechamiento, como lo acabo de decir, mejoras los índices de fertilidad, reduces los riesgos de transmisión de enfermedades sexuales que también existen en los equinos y además de esto puedes evaluar de una mejor manera la calidad de semen. ¿Qué se evalúa? Se evalúa la concentración, la motilidad progresiva, el volumen, la morfología, entre otras cosas. Se puede dosificar, esto quiere decir que de un eyaculado de un semen puede salir para servir a muchas y no solamente a una, y además se reducen los gastos de transporte tanto del semen como de la yegua y los accidentes pueden ocasionar en un que ya lo hemos visto en muchísimas ocasiones, ¿no? ¿Qué diferencias encontramos en la, perdón, me confundí con esto que estoy escuchando de que se está grabando? La dosificación va cambiando dependiendo del tipo de semen que vamos a utilizar, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y en el semen congelado, pues es un proceso aún mucho más grande. Se colecta el semental, se diluye, se centrifuga, se suspende, se quita todos los espermatozoides muertos, se empajilla, se refrigera con vapor, sí, perdón, se pone a vapores de nitrógeno y después de eso ya ponen nitrógeno, para lo cual esto es un proceso que lo estoy hablando en grandes rasgos. Este tema no es de congelación de semen, pero vamos proceso mucho más largo, por lo cual también como médico veterinario tenemos que cobrar mucho mejor nuestros servicios. Cada pajilla yo la manejo en 100 millones de espermatozoides. Hay personas que las he visto hasta en 250, dependiendo de cómo lo vayan a manejar. En Estados Unidos hay unos blisters que vienen con la dosis completa de inseminación. Puede ser los 500 millones de espermatozoides si era para una dosificación estándar, o por ejemplo en pajillas se manejan los 800 millones totales, entonces vienen en un frasco completo de 5 mililitros, vienen los 800 millones totales y tú lo utilizas como quieras. Este método no me gusta tanto, prefieren el empajillado de pajillas de 0.5 mililitros. Bueno, es importante antes de saber su inseminación, el seguimiento y la evaluación ecográfica. No podemos nosotros hacer una inseminación de ningún tipo, ninguno de los tipos de semenes que estamos manejando anteriormente, si nosotros no sabemos evaluar ni la conformación perianal de la yegua, ni la ecografía, ni la anatomía de la misma. Entonces necesitamos tener un previo seguimiento de esa yegua, un monitoreo para que sepamos de cuándo nos va a ovular la yegua, cuándo la vamos a programar, para cuándo necesitamos pedir el semen si es que el semen no lo tenemos nosotros, jugar un poquito con los tiempos y la logística y dependiendo de nuestro país también es importante.
que en el seguimiento ecográfico, que es súper importante para llevar a cabo una inducción y posteriormente una inseminación y con ello obtener una gestación, sí o sí tenemos que evaluar los grados de edema endometrial, que existen 5 grados, ¿ok? Del lado izquierdo tenemos los 3 que son pues normales y los 2 que son patológicos del lado derecho. ¿Listo? El 4 para mí, que es este de aquí arriba, me parece que pudiese llegar a ser fisiológico o patológico dependiendo de qué. En circunstancias donde tenemos crecimiento folicular doble, yo manejo el número 4 como un proceso fisiológico y no patológico, porque obviamente hay una segregación aún más grande de estrógenos, entonces llegamos a tener a veces un poco de líquido, pero de origen fisiológico. El menor endometrial para nosotros inducir una yegua grado 3, cuando nosotros queremos inducir una ovulación con alguno de nuestros hormonales, generalmente yo lo hago con este tipo de edema y un folículo correspondiente. Nosotros en México manejamos mucho cuarto de milla. En cuarto de milla, realmente yo utilizo yeguas que están arriba de los 35 milímetros de folículo con un edema 3 para inducir. Bueno, ¿qué utilizo para inducir? Podemos utilizar deslorelina, serelina, entre otros, pero yo en lo personal, a mí me gusta muchísimo utilizar deslorelina y HCG. Eh, la HCG uso todo el tiempo, sabemos que tiene algunas contraindicaciones, entonces no tratarla con tanta frecuencia. Generalmente, si yo la uso en una yegua, no la uso más de 2 veces en un año, hay que llevar ese registro establecido, siempre es vía intravenosa, nunca intramuscular porque podemos causar alguna reacción. Entonces, generalmente uso deslorelina. En México tenemos las temporadas bien establecidas. Nosotros aquí tenemos periodos de tratamiento muy prolongados y cuando estamos llegando a esos periodos de transición, lo que hago generalmente es utilizar una combinación de deslorelina y gonadotropina. Si yo estoy en mi temporada perfecta para hacer reproducción, que en México va febrero a más o menos pues agosto aproximadamente, yo solo utilizo deslorelina, no utilizo gonadotropina y de deslorelina uso una dosis de 1 miligramo total por yegua. Generalmente obtenemos las ovulaciones a las 36, 40 horas, siendo más probable que sea a las 36. ¿Cómo determinamos el momento ideal para llevar a cabo una artificial? Bueno, esto no lo va a dar la ultrasonografía, no hay de otra, no es a ojos cerrados, tiene que haber un protocolo ultrasonográfico. Si nosotros vamos a inseminar con cualquiera de los tipos de semen que ya estuvimos hablando, diferente, es mucho más complejo y más exacto la inseminación con un conjugado, entonces ahí tenemos que ser aún más precisos, pero es importante determinar el momento de ovulación y para ello lo vamos a determinar. El protocolo que usamos nos va a decir las horas en las que vamos a obtener esta ovulación. Conocer a nuestras yeguas. Hay yeguas que nos ovulan muy pequeñito, aunque sean de determinada raza. Por ejemplo, en cuarto de milla se supone que la ovulación va del 40 al 45. Hay yeguas que me ovulan antes del 35, aproximadamente 33, 35, ahí me ovulan. Entonces hay que estarlas monitoreando, hay que conocerlas. A veces no tenemos la oportunidad de llegarlas a conocer porque se tienen que entregar las yeguas rápido, pero nos estabilizamos por razas. Seguimiento del edema es súper importante. Por ejemplo, una yegua jamás yo no le insemino porque el edema es correspondiente a la obtención de una gestación. Si nosotros tenemos buenos edemas, lo más probable, si dimos todo el seguimiento y todo lo demás está perfecto, es que obtengamos una gestación. Si nosotros los edemas, generalmente no llegamos a obtener gestaciones. No uso la aplicación exógena de 17-beta-estradiol para fomentar estos estrógenos, no, tiene que ser de manera natural y tengo que ver por qué no me está produciendo este edema que yo haría. Entonces hay que darle seguimiento a eso. Y hablando sobre el edema, quiero decir algo muy importante. En las yeguas son postparto, los edemas no se ven tan perfectos como en una yegua que ya tuvo una involución uterina, como en una yegua que es joven y su útero está pequeñito y se alcanza a ver perfectamente bien. En las yeguas postparto, los edemas están un poquito más abajo.
Podría decir que yo induzco en yeguas posparto con un edema 2 porque realmente nunca se llega tan perfecto. Algunas ocasiones, una que otra sí lo da, pero no siempre se llega a ver un poquito, pues, baja todavía ese edema, pero es normal porque no ha habido una involución, ¿no? Y eso es generalmente en los calores del potro. También necesito ver el crecimiento folicular, cuánto me ha estado creciendo el folículo. Si estamos en temporada de transición, pues me crecen 2 milímetros en vez de crecerme 5 milímetros. Entonces hay que estandarizar eso. También y cuando la vamos a inducir. Y la estación del año, como ya se las comentaba, en la que nos encontremos. Para semen fresco, refrigerado y congelado tenemos algunas diferencias, ¿no? Para la utilización en semen fresco, la viabilidad de este semen generalmente es de 48 horas. La dosis inseminante a nivel internacional son 500 millones de espermatozoides y se tiene generalmente en semen fresco y refrigerado, al menos en México, porque ahora que estuve en Colombia vi que es un poco diferente. He estandarizado enviar 10 mililitros, o sea, quiere decir que vamos a tener 50 millones por ml. Esto que ya está estandarizado acá, así se envía, no se envían aún más cantidades, al menos que vayan a pasar muchísimos más que hay en una cuestión de dilución, 1 a 1, 2 a 1, etcétera, pero en México pues tenemos muy buenas, desconozco en Venezuela, pero tenemos muy buenas vías acá y es muy rápido enviarlo, aunque hay muchísima distancia. Progresiva, ¿cómo se evalúa? Generalmente en semen fresco es un buen semen fresco tiene una motilidad de más del 50%. Es importante que lo sepamos porque no va a ser lo mismo en los demás tipos de semen. En el semen aproximadamente, la dosis internacional son de 1.000 millones de espermatozoides. En México generalmente siempre se siguen manejando los 500 millones de espermatozoides, igual que en el fresco, utilidad progresiva bueno, si es del 5%. El semen congelado, bueno, para empezar, este semen no podemos descongelarlo o utilizarlo previo a las ovulaciones porque realmente es más costoso mejor de un semental ya fallecido, de un semental de un valor genético impresionante o algo por el estilo. Puedes descongelarlo y darnos el gusto o el lujo de que por alguna razón biológica, a lo mejor una mala inducción, etcétera, no sé, por muchísimos factores, la yegua no nos llega a ovular y nosotros descongelamos ese semen, entonces la viabilidad es relativamente corta en semen congelado y se recomienda no hacer inseminaciones 12 horas posteriores a la ovulación. Esto siempre, recuerden que el semen congelado siempre hay que usarlo post ovulación. Hay algunos médicos veterinarios que lo utilizan pre, pero en mi experiencia a mí no me gusta hacerlo porque me gusta desperdiciar el semen, así es sencillo. Entonces, yo generalmente nunca hago inseminaciones después de 4 horas de la ovulación, nunca, por eso estoy revisando periódicamente. Pero muchos artículos mencionan que es importante hacerlo antes de las 12 horas. Y la motilidad progresiva para que se consiga buena en un semen congelado es del 30%. Fíjense todo lo que ha bajado, es bastante, ¿no? Bueno, para hacer para la inseminación artificial, ¿qué hay que hacer todo antes de esto? Pues primero hay que desalojar el recto para que no se obstruyan todas esas heces fecales en la introducción de nuestra pipeta. Confirmamos nuestra ovulación mediante ultrasonografía antes de si es inseminación con congelado, si es inseminación con fresco, yo insemino preovulación y inseminó a las 24 horas post aplicación de inductor de la ovulación. Eso quiere decir que todavía me quedan alrededor de unas 12 horas para que ese semen se familiarice con el trato, con el y suba hasta donde va a tener que llevar a cabo la fecundación. ¿Listo? Confirmo la ovulación en el deco. Hay que dar la cola para que todo eso no nos esté obstruyendo, sea mucho más higiénico. Lavar con neutro, yo
lavo, jabón neutro, agua, jabón neutro, agua, y después jabón neutro, solución salina. Digo, soluciones de Harman, perdón. Utilizo solución Harman, no utilicen nunca solución salina, perdón. Solución Harman y toallas estériles. Ya que sé que con toallitas estériles, ahora sí, pues ya procedo a utilizar mi guante de palpación, etcétera, etcétera. Técnica de conteo espermático es súper importante para que ustedes sepan evaluar su semen, la cantidad que les está dando, si a ustedes les va a tocar enviar también. Esto es de manera manual, ya existen muchísimos programas, pero desgraciadamente los programas son bastante costosos. Cuando uno sale de la carrera generalmente lo hace de esta manera. Eh, Aquí les voy a explicar de una manera muy rápida. Si tienen alguna duda, pues, igual pueden comentar en el grupo, pero les recomiendo que antes de empezar a hacer esto, le tomen una fotografía. Primero, para todo esto, se colecta el semen, se filtra, se pesa, se diluye. La dilución que ustedes quieran realizar dependiendo de qué es lo que van a hacer. Generalmente, si es para, por ejemplo, congelado, yo diluyo 1 a 1. Si es para envío, horas 1 a 1, si es mayor a 24, 2 a 1, y si es mayor a 48 horas, 3 a 1. Pero generalmente no hago esa última porque no es necesario para los lugares en los que yo me encuentro. Hay que muestrar en diluido en crudo porque es súper importante evaluar cómo se comporta el semen crudo y el semen ya con el ya suspendido. Llegado a pasar con algunos sementales que tienen citotoxicidad, entonces cuando yo lo diluyo. Y no es porque la técnica haya estado mal, simplemente algún ingrediente de ese en específico, porque yo utilizo unos diluyentes no muy comerciales a nivel internacional, me da unos problemas, los está probando precisamente, pero hay que evaluarlo siempre antes y después de diluido. Listo, hay que contarlo. ¿Cómo se contabiliza? Agarramos un tubo Eppendorf de 2 mililitros y colocamos 19 gotas, ya sea salina o agua destilada. Las colocamos y colocamos una gota del mismo tamaño de nuestra muestra diluido o crudo, pero es importante saber cómo lo vamos a contabilizar para que al final hagamos todo nuestro ejercicio completo. Si lo diluido, pues bueno, lo hacemos, tomamos una gota y listo. Esperamos un momentito a que nuestro esperma ya esté bien muerto, lo ponemos en la caja en la cámara de Neubauer con nuestro objeto, el microscopio, y ahora sí empezamos a evaluar. Empezamos a evaluar 5 de la cámara de Neubauer y lo contabilizamos. Una vez que los hayamos contabilizado, si se fijan del lado derecho, acá tengo unas cuentas, algo rápido. Yo evalúo el cuadro 1, el 5, el 3, el 21 y el 25. Eso quiere decir que yo evalúo en diagonal, si ustedes se están fijando. Evalúo los 5 cuadros y me van a dar los millones de espermatozoides por mililitro. Eso que va a hacer, lo voy a multiplicar. Si yo lo conté en diluido o en crudo, lo tengo que multiplicar por el número de mililitros totales que yo tomé. Si fue en crudo, pues es menos siempre. Por ejemplo, si en el crudo tuve 20 mililitros, bueno, lo multiplico por 20. Si lo diluí 1 a 1, voy a tener 40 mililitros totales. Entonces, lo voy a multiplicar por 40 porque es la manera en la que yo lo contabilicé, ¿cierto? Ya una vez que lo hayamos aplicado, que este es el ejemplo que les puse aquí, por 35 mililitros, nos van a dar los millones de espermatozoides totales del eyaculado. Eso que nos va a proporcionar la información para saber para cuántas yeguas nos puede alcanzar en inseminaciones con fresco o refrigerado, o para cuántas ya dependiendo de la concentración en las que queramos dejar nuestras pajillas, ¿cierto? Y aparte aquí, lo que vamos a sacar, bueno, yo les saqué acá un ejemplo de unas dosis. Las dosis inseminantes, obviamente aquí falta una evaluación que es importante, que es la motilidad progresiva. Es un porcentaje que ustedes van a proporcionarle a la calidad espermática, al movimiento progresivo de estos espermas, y por eso se los puse con un asterisco acá. Cada uno de los embers tiene una motilidad progresiva diferente, en cada eyaculado suele ser diferente, no siempre es exactamente igual. Va a ser
trabajados durante temporadas suelen tener menos motilidad progresiva, menos concentración, hay que tener eso. Bueno, aquí les puse este ejemplito con las dosis totales. eh, de los 35 mililitros que habíamos tenido supuestamente de nuestra muestra total por las dosis que estamos aquí, nos da que cada una de las dosis tienen que ser 2.1 mililitros del eyaculado total que tuvimos. 2.1 ser una dosis que vamos a enviar, pero como nosotros les decía que en México enviamos 10 mililitros totales, que nos quedan 50 millones por mililitro, entonces vamos a agregar el restante para que sean los 10 mililitros y agregaríamos 7.9 mililitros de diluyente y lo veamos. Listo, entonces más o menos es lo que nosotros hacemos acá. Esta es la contabilización que yo hago. Obviamente, como les comentaba, tienen que evaluar la motilidad progresiva de los sementales. Los cuadros que les comenté que se cuentan en la cámara de Neubauer, que es la imagen que está aquí abajo. Y algo que es bien importante en la contabilidad es mensual, cuando lo hacemos con un equipo es muy, obviamente de manera visual, yo cargo en teoría, ya sea lado izquierdo y la parte inferior, o lado derecho y la parte inferior, o la parte superior, no quieren, tiene que ser. Yo hago para mayor precisión, la verdad, lo que sigo todo el cuadrado completo, porque prefiero que me hagan, o no me hayan pasado, que me hablen y me digan que estuvo de menos, ¿cierto? Entonces, porque no somos las únicas personas que contamos. Yo utilizo un diluyente de un laboratorio de un colega que ya lleva varios años probando y haciéndole mejoras. Este se llama Laboratorio Carrera, es el que yo utilizo. Este diluyente, necesitamos necesitamos baño María, porque obviamente se almacena en congelación. Yo lo que hago es delando el tiempo, la primera vez que yo descongelo y lo fracciono en más o menos las que yo ya sé que mis sementales que manejo van a dar eyaculado más una porción, ¿cierto? Entonces utilizo un baño de micropipeta, pipeta, porta objetos, cubre objetos, microscopía térmica, que se estandariza. Pues les comentaba que yo utilizo un recipiente estéril para filtrar porque yo colecto en la vagina artificial Missouri, tengo en la parte de abajo un biber, pero la verdad en algunos sementales el gel es tanta cantidad que no me deja salir el eyaculado. Entonces cuando el semental saca el pene, saca todo, pues básicamente batido de esto, no me gusta, entonces yo lo filtro hasta que estoy en laboratorio, ¿cierto? Porque recordar que hay que trabajarlo muy rápido. Técnica de inseminación con semen fresco, la verdad varía poco con el refrigerado y ahorita van a ver en qué cosas. Se evalúa de manera el semen. Además, este semen se pone en un aplicador o en una jeringa, tiene que ser sin caucho. El caucho es tóxico, es citotóxico, entonces tenemos que tener cuidado generalmente mucho tiempo ahí, pero prefiero utilizar jeringas que no tengan caucho. O un aplicador, también he visto que en Brasil utilizan mucho unas, pues no sé cómo se llamen, pero son unos frasquitos que uno va apachurrando y haciendo esto. La verdad no sé con qué tanta velocidad sale la presión, no sé, sería cuestión de evaluar. Yo aquí no lo utilizo. Em, entonces ya, bueno, teniendo nuestro semen en nuestro aplicador, lo que hacemos es introducir nuestra pipeta con nuestra mano vía vaginal. Intentamos pasar el cervix, obviamente la yegua con un calor que nos deje inseminarla con facilidad, va a tener un cervix abierto, entonces no hay problema para estarlo pasando. Esto no es como transferencia de embriones donde el cervix está cerrado, esto es un cervix abierto, va a pasar con facilidad. Una vez pasando el cervix, yo retiro mi mano vía vaginal y la introduzco vía rectal
para hacer desviación de la pipeta. En lo personal, jamás insemino en el cuerpo, o sea, nunca. Siempre hago inseminación profunda, al menos que yo reciba ya el semen. Las yeguas que yo insemino son con sementales que yo manejo, entonces no necesito pues que alguien me envíe cantidad de semen, porque a veces te lo mandan demasiado diluido y ahí a lo mejor sí es mejor opción hacer una inseminación en cuerpo porque es demasiada cantidad, pero yo utilizo muchísimo semen congelado y cuando utilizo semen fresco o refrigerado es en una cantidad muy pequeña, yo lo hago muy concentradito. Bueno, introduzco mi mano por el recto, les decía, y empiezo a desviar mi pipeta. ¿Cómo se desvía la pipeta? Ustedes van a llegar a topar en el cuerpo y lo que van a hacer es cargar uno de los cuernos. ¿Pero cuál cuerno van a cargar? Van a cargar el contrario al que van a inseminar. Si ella ovuló del lado derecho, entonces van a cargar el izquierdo para que por facilidad la pipeta entre y se vaya hasta el cuerno derecho, ¿cierto? Entonces, una vez ya estando ahí en el cuerno derecho, yo lo que voy a hacer es retroceder unos 4 centímetros de donde haya topado del ovario mi pipeta, la voy a retroceder y voy a cargar un poco el parte de aquí abajo. Entonces, ahora sí voy a aplicar mi semen y voy si es semen fresco y o refrigerado, entonces voy a aplicar un poco de aire con la cantidad de semen que me quedó en la pipeta hasta adentro, sin que me pase ese aire, ¿cierto? Entonces, generalmente yo utilizo 5 mililitros de aire para empujar todo eso que quedó ahí, sin que ese aire vaya hacia adentro. ¿Listo? Es generalmente lo que yo hago. Y pues bueno, después de eso, si es una yegua postparto que tiene un cervix muy abierto, muy laxo, muy colgado, lo que hago es retirar mi pipeta, pero haciendo una especie de masaje hacia abajo para que no me traiga el semen, ¿cierto? Generalmente hago esto. Si es una yegua, si voy a hacer, por ejemplo, inseminación en cuerpo, entonces introduzco mi pipeta, jamás saco mi mano vía vaginal y lo que hago es agarrar el cervix para que cierre y no se me regrese al sacar la pipeta. Y ya es todo, pero generalmente nunca hago inseminación en cuerpo. Bueno, ¿qué otra cosa? Es el mismo material más dos cositas más. Necesitamos unas Wear Pack, que son las bolsitas que les estoy mostrando del lado izquierdo. Esas son bolsitas donde transportamos el semen refrigerado y necesitamos un Equitainer. El Equitainer es un termo básicamente donde nos almacena el semen de 5 a 8 grados centígrados y todo es la misma técnica. Sí se tiene que temperar porque obviamente la temperatura que estamos manejando no es la temperatura a la cual lo vamos a introducir. Tenemos que temperarlo a 37 grados centígrados y básicamente es la misma técnica. Es diferente. En el congelado pues se utilizan diferentes cosas, pipetas de inseminación también de 75 centímetros. Aparte de esto vamos a necesitar un estilete de 75 centímetros. Esta cosita de metal que ven aquí de la el estilete de 5 centímetros, en algunos lugares le llaman pistola, pero yo lo conozco como estilete. Necesitamos baño mariano, toallitas estériles, cortador de pajillas o simplemente unas tijeras que solo usemos para eso. Microscopio acá de nuevo. Necesitamos jeringas de 10 mililitros, guantes de palpación y el izquierdo tenemos unas pajillas que me llegaron hace poquito, son de un cemental que se llama Wanda. Son pajillas de semen congelado 0.5 mililitros. Generalmente son las que me llegan, ya sea con tapón de balín o con alcohol polivinílico. Técnica para descongelación de semen. Cuando me envían un semen, me envían la técnica de descongelación, porque cada semental se supone que tuvo que haber tenido una curva de congelación de valor para este semen, pero no todo el mundo lo hace, no todo el mundo si no te lo envían, yo tengo un estandarizado, generalmente que
hago a 37 grados por 3 segundos, las pajillas de 0.5 mililitros. Si ellos, o sea, te dan la manera de descongelación, sigue esas instrucciones y más con elementos tan costosos, sigue todo al pie de la letra como ellos te lo están proporcionando. Tiene que haber curvas de descongelación, si no, las instrucciones del médico veterinario que les mandó el semen. Las pajillas vienen los bullets, que son estas cositas que ven ustedes aquí, que son como unos tubitos de plástico con un arnés especial de aluminio. Hay que sacarlo porque al estar congeladas a menos 96 grados centígrados, las rompen, entonces hay que tener mucho cuidado. No hay que sacarlas por completo del termo, necesitan estar temperatura. Y bueno, cuando son las pajillas que les comentaba de 5 mililitros que se manejan mucho en Estados Unidos, esas las manejo a 50 grados centígrados por 45 grados para que se descongele por completo. Y pues he tenido un buen dado, pero realmente no es tan común tampoco. Este es el proceso de descongelación. Una vez que lo sacas del termo, lo para que esté en la fecha y el nombre del semental que realmente está equivocaron o descongelamos otro de que no era, entonces hay que tener cuidado. Lo paso de 7 segundos si no tengo el protocolo, lo seco bien, porque recuerden que el agua nos va a matar. Después de estos, porque recuerden que las pajillas tienen una burbuja, sacudimos hacia el lado donde vamos al corte, donde tiene tirar o el balín, corto y ahora sí que corto a mi estilete, que es este de aquí, lo ensamblo en el primer toquecito y después ya yo empujo todo hasta el fondo, lo estoy haciendo en esta parte. Fíjense, aquí yo estoy señalando este es un porque entonces nos podemos llegar a tapar la pipeta de 75, que era la de acá, agujerito súper pequeño, la podemos llegar a tapar con el tapón que lleva la pajilla. La técnica de inseminación básicamente es la misma, desvío la pipeta y todo, pero no voy a poner aire porque eso queda pegado al orificio de la pipeta de 75 metros, entonces no me quedo todo. Si me voy a quedar en la pipeta, entonces ahora sí pongo la dosis inseminante. La dosis inseminante puede ir a los 200 a los 400 millones, dependiendo de muchos factores del proceso post-inseminación que tenga la yegua. Hay yeguas que nos llegan a hacer inflamación y fluido con el congelado, con el semen congelado, entonces utilizamos dosis más pequeñas. Pues la cantidad que tengamos, hay sementales que ya murieron, que tenemos muy poquitas pajillas, que tenemos que optimizarlo del médico veterinario. En lo personal, yo utilizo solamente 2 pajillas de 100 mililitros cada una y como les comentaba, es lo único que utilizo, no utilizo más. Y en estos casos hay que recordar que como es ovulación, sí podemos llegar a utilizar algún desinflamatorio como la dexametasona, pero solo es postovulación. Preovulación, la dexametasona no la utilizo porque pues me ocasiona problemas. Es a evaluar constantemente y una vez que ya me haya ovulado, inmediatamente no pasar tiempo, no hay un periodo mayor a 4 horas entre la ovulación y mi inseminación. ¿Listo? Básicamente es lo que hay en congelado. Yo sé que es súper rápida esta charla, pero si tienen dudas me pueden preguntar. Diferentes bueno, el semen fresco, pues mejor por lo tanto, mejor viabilidad, por lo tanto, mejor obtención de una preñez o mayor obtención de una preñez. Es de menor costo porque no tiene materiales como en el congelado y es más rápido, no te avientas todo el proceso del congelado, pero
puede almacenar por tanto tiempo, no es a disposición, disposición de este semen generalmente en temporadas con sementales bastante cotizados y no obtenemos este tipo de semen en que es por fallecido, obviamente, hay cuidado con eso. En el refrigerado es más o menos lo mismo, tiene las mismas ventajas, las mismas desventajas. La única diferencia es que tiene menor porcentaje de preñez, pero es lo único. Y en el congelado, aquí sí hay otros beneficios. Bueno, se puede almacenar por tiempo indefinido mientras tenga sus estándares de nitrógeno. Pueden que ya fallecieron, puedes almacenar ese semen también. Tiene habilidad, ¿no? Puede optimizar mucho mejor los millones de espermatozoides. El problema es que no todos los semenes se pueden congelar. La motilidad progresiva es menor, la viabilidad también es menor, el porcentaje de preñez también es más reducido. No todos los veterinarios saben utilizar semen congelado. Es costoso y también el almacenamiento, porque hay que mantener los termos y pues la supervisión de ellos, no en los niveles de nitrógeno. Bueno, el monitoreo solamente mediante ultrasonografía. Necesitamos en semen fresco y refrigerado confirmar la ovulación. Ellos recuerden que se hace inseminación pre. En los demás en el congelado es postovulación. Hay que confirmar ovuló, cuántos ovulaciones. Del lado izquierdo yo tengo un video donde tenemos un cuerpo lúteo en la parte de arriba y un cuerpo lúteo abajo. Entonces hay que tener en cuenta si nos hizo inflamación, si nos generó fluido, etcétera, etcétera. Entonces ya podemos llegar a hacer, no sé, algún lavado, aplicar un antiinflamatorio, etcétera. Vemos qué decisión tomamos, ¿sí? Diagnóstico de gestación. La diferencia entre refrigerado, congelado y fresco es que con fresco y ¿cómo se llama? Y con fresco y refrigerado hago diagnóstico de gestación día 10, como lo podrán ver aquí, muy pequeñito y en mi ecógrafo se alcanza a ver bien con facilidad, dependerá de la calidad también del ecógrafo. Con semen congelado trato de hacerlo al día 11 porque no puedo obtener